Bienvenidos, bienvenidas a un vídeo totalmente diferente. Vamos a experimentar con esta estrategia que es hacer una pequeña tier list donde vamos a organizar las 5 técnicas de estudio más utilizadas desde las que tienen buen impacto o alto impacto para memorizar más y las que, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista, que es lo importante, de la evidencia científica, cuáles pueden llegar a ser una pérdida de tiempo. Así que va a haber matices y sobre todo, si te interesa este tipo de vídeos, si te gustaría que hiciese una con las 15 técnicas de estudio más utilizadas a la hora de memorizar, deja un comentario, deja un like y lo tendré muy en cuenta. Y por cierto, ayer hicimos un webinar muy, pero que muy productivo sobre técnicas de estudio, sobre estrategias de aprendizaje, sobre repasos. Va a estar en redifusión durante unos pocos días. Si lo quieres ver, vete al comentario fijado, que ahí lo tienes y lo dicho, va a desaparecer en pocos días. Así que aprovecha de sentarte una horita, verlo y sobre todo aplicarlo. Bien, dicho esto, vamos a empezar. He cogido las 5 más utilizadas. De hecho, se lo he preguntado a inteligencia artificial, le he preguntado también a muchos opositores que han estado este año preparándose y hemos escogido estas 5. Son el subrayado, que es esta primera, hacer mapas mentales, utilizar mnemotecnia, hacer resúmenes y simulacros. Bien, si os parece, aquí veis que una tier list no deja de ser que una pequeña clasificación que yo he creado desde pérdida de tiempo, el rojo, ¿lo veis? Por cierto, si lo estáis viendo en podcast o lo estáis escuchando en podcast, mejor dicho, id a YouTube porque lo vais a disfrutar más y lo vais a entender más con más contexto. Bien, dicho esto, subrayado, por ejemplo. El subrayado, bajo mi punto de vista, y también lo que nos dice los últimos metaanálisis, la mayoría de opositores lo hacen mal. Y por lo tanto, vamos a ponerlo como pérdida de tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque el subrayado sí que tiene sentido cuando tú conoces la temática, cuando tú quizá te has leído el tema 2 o 3 veces, le has buscado analogías, has visto dónde lo puedes aplicar, has visto también en contexto respecto a otros temas cómo de importante y cuándo importante es un epígrafe. Entonces, en ese sentido, sí puedes empezar a subrayar. ¿Qué pasa? Que la mayoría de opositores, y seguro que os sentís representados con esto, empiezan a leer y a la vez que hacen esa primera lectura, subrayan, sin tener contexto, sin saber bien filtrar las ideas importantes. Por lo tanto, si tú no subrayas con contexto y no sabes extraer las ideas importantes, es una pérdida de tiempo y normalmente alude a esa ilusión de falsa competencia. Donde ves un texto subrayado, piensas que ya te lo sabes o piensas que lo has trabajado, pero realmente solo está lleno de color y eso no hace que lo memorices más. No estoy diciendo que sea una técnica para dejar de lado, sino que si la vas a utilizar, sepas cómo hacerla. Bien, eso frente al subrayado. Vamos a una segunda que va a ser hacer esquemas o resúmenes. En este caso, lo voy a poner neutro y os digo por qué. Porque de nuevo, esta técnica está muy manida y muy mal utilizada. En el caso de hacer resúmenes, la mayoría de gente lo que hace es lo mismo que ha subrayado, lo lleva al papel, transcribiendo, teniendo el material delante. Eso es una técnica de estudio de bajo impacto que de nuevo te va a dar una ilusión de falsa competencia y no te va a ayudar a memorizar más. Ahora bien, como el subrayado se le puede dar una vuelta para hacerla eficiente. Y aquí yo estoy sacando como una pequeña muestra de que normalmente lo que veo en los opositores es que lo hacen de esta forma. Transcriben simplemente lo mismo que tienen en el texto, lo llevan al papel y eso no es hacer resúmenes ni hacer buenos esquemas. Por lo tanto, ¿cómo podríamos convertir esta técnica en una técnica que sí que revertiese positivamente en la memoria a largo plazo? Muy sencillo. Pues lo que vamos a hacer es, cuando nosotros hemos hecho 3 leídas al propio tema, cuando lo conocemos un poquito, podemos hacer un resumen de las 4 o 5 ideas principales de ese epígrafe con nuestras palabras. Ahí ya se está dando evocación, ya se está dando ese esfuerzo cognitivo y normalmente como las técnicas de estudio, las buenas, son contraintuitivas, esta la cumple y sin duda la convertiríamos no en una técnica neutra, que no es la que buscamos. Neutra es que no te da ni cosa positiva ni cosa negativa, por lo tanto, eh, yo te recomiendo que la evites. Lo dicho, resumen, esquema con material delante no es un buen negocio. Ya os dije la problemática que tuve, que perdí prácticamente un mes de estudio porque en la academia me dijeron que todo mi temario, los 25 temas, más de 250 hojas, los transcribiese, porque de esta forma, cuando escribes, memorizas más. Eso es una falacia total. Así que vamos a intentar evitarlo. Si lo hacemos, lo vamos a hacer bien. Vale,
Tenemos mnemotecnia y mapa mental. Aquí yo tengo una disyuntiva que no lo tengo muy claro. Pero mira, os voy a decir que sería, bueno, si lo haces bien te puede funcionar, pero no siempre, y en este caso la mnemotecnia. Sabéis que la mnemotecnia es coger la palabra principal de una clasificación y convertirla en sílaba o convertirla en este caso en letra, y así te acuerdas de diferentes conceptos simplemente memorizando una palabra. En este caso vemos que te aprendes la palabra emina, que hace referencia a E de estado mental, M de movilidad, I de incontinencia, N de nutrición, A de actividad. Esto puede ser una clasificación. Vale, aquí tiene su parte positiva, por eso la he puesto en el medio, su parte positiva que se da ese esfuerzo cognitivo, es decir, tú tienes que buscar esa narrativa o tienes que buscar como esa creatividad para convertir la clasificación en una palabra que luego evoques con facilidad. Entonces, en ese sentido, si se da ese trabajo, lo más seguro es que lo recuerdes más. Ahora bien, ¿qué pasa? Que esta técnica tiene limitaciones. Las limitaciones son tan claras como que te va a servir para clasificaciones, para conceptos, pero no te va a servir para memorizar un tema entero o muchos epígrafes, porque primero, es posible que pierdas bastante tiempo y segundo, que te salga una palabra, una frase, un texto larguísimo que es más difícil memorizar sin contexto ese propio texto que has creado que el texto del tema. Entonces, en alguna opción en particular te lo recomiendo, está bien la mnemotecnia y tenemos esa mnemotecnia visual que podría ser un pequeño visual thinking o la mnemotecnia más en formato palabra, que es la que vemos y lo dicho, la utilizáis pero con esa limitación. Mapa mental. Mirad, mapa mental para mí es una técnica de estudio de alto impacto, no la que más impacto tiene, pero sí que si se utiliza bien nos puede servir bien. Os comento por qué. El mapa mental, para hacerlo bien, lo tenemos que hacer como si fuera un examen. Me explico. Tú tienes 6 días para estudiar un tema, yo haría el mapa mental el quinto día, es decir, dejaría los 4 días del principio para conocer el tema, para dar contexto, para conocer las ideas principales, para memorizarlo, incluso para hacer mini simulacros del epígrafe que más te cueste. Y una vez que tienes ese bagaje más amplio, bien, vamos a hacer un mapa mental. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, sin el material delante, es decir, voy a intentar sacar las ideas principales de cada epígrafe de ese propio tema sin el material delante. Ya se está convirtiendo en una especie de simulacro de evocación, que ya sabéis que el Active Recall es de las técnicas de alto, alto impacto. Y lo que voy a hacer, y esto también cumple para mí lo que es una buena técnica de estudio, que ese mismo mapa mental lo voy a repasar. Y mediante ese boceto, mediante esa fotografía, yo puedo repasar todo el tema. Pero para eso he de poner también ciertos cortafuegos. Es decir, imagínate, de cada epígrafe, el tema tiene 4 epígrafes. Por lo tanto, salen 4 ramitas de cada epígrafe. Y de cada epígrafe voy a poner máximo 8 ideas. Entonces, esas 8 ideas, que no voy a explicar mucho, simplemente para tenerlo y a golpe de vista, yo con mis propias palabras, evocarlo de forma oral. Entonces, siempre que hagamos un mapa mental así, tiene sentido. Si de nuevo hacemos un mapa mental con todo el material delante, transcribiendo, copiando y pegando, pues no se va a dar ese esfuerzo cognitivo y por ende no se va a memorizar. Y por último, simulacros. Esto hace referencia, aunque no lo parezca, no he encontrado una mejor imagen, a simulacros. El intentar hacer un examen lo más real posible sin el material delante. Sé que es lo que más cuesta del mundo, pero a la vez es la mejor técnica de estudio. ¿Por qué? Porque cumple ese parámetro de evocación, de recuerdo activo. Es decir, sin el material delante, yo voy a intentar con lo que tengo en mi cabeza exteriorizarlo. Tiene sentido, ¿no? La evocación es rescatar de la memoria y llevarlo al papel, o rescatar de la memoria e intentar comunicarlo de forma oral. Tiene sentido, lo digo, porque el día del examen no vais a tener el material delante. Entonces se cumple ese principio de especificidad, es decir, sin tener yo el tema delante, voy a estar frente a la hoja en blanco o si es tipo test, frente al tipo test y voy a recordarlo. Entonces, eso también nos lo dice la evidencia, que cada vez que intentamos recordar algo, lo vamos a memorizar mejor la próxima vez que lo intentemos recordar y además es una forma muy tangible de ver fallas, de ver errores que tenemos respecto a ese tema. En vez de lo clásico de que nos fiamos de nuestra sensación. ¡Ay, qué bien me sé el tema! ¿Cómo te lo sabes?
No sé, porque le he dedicado 8 días. Es que eso no es un parámetro o una métrica para decir me sé muy bien el tema, sino que de alguna forma lo tienes que aterrizar en papel o lo tienes que tangibilizar. Por lo tanto, simulacro, para mí, la técnica de alto impacto, la que más cuesta, pero la que más te va a ayudar a recordar a largo plazo. La segunda mejor, mapas mentales. La tercera mejor, mnemotecnia. La cuarta, hacer resúmenes, pero siempre y cuando, ya os digo, sin ese material delante, que incluso entonces subiría puestos. Y la pérdida de tiempo, el subrayado, como normalmente lo hacemos. Espero que te haya aportado. Ya te digo, si este tipo de vídeos te gusta, me encantaría ver esa manita arriba. Y si no has visto el webinar de ayer, te lo dejo en el comentario fijado. Un abrazo y nos vemos mañana.